Pancho Garfias, te mando un abrazotote. Hoy es jueves con Pancho Garfias. ¿Cómo estás, Pancho? Bien, bien, aquí escuchando al exjugador Morales Lechuga y pues en mi comentario te voy a abonar a los tweets de odio de los que hablaste. Ajá. Con dos temas. Uno es precisamente el juicio de los expresidentes que está promoviendo con tanto entusiasmo el presidente López Obrador, y el otro es precisamente lo de Chihuahua, lo que acabas de poner, el tema de Chihuahua. Yo creo que las razones no hay que irlas a investigar. Las razones de fondo están en que la presa está en un 30-40% de su capacidad y los agricultores quieren asegurar agua para el ciclo de cultivos que viene, ¿no? Entonces, voy a empezar por este asunto del juicio a los expresidentes que, Luis, poca gente lo ha dicho, no te lleva y no va a ninguna parte. Primero, no está muy claro, no se sabe, pero está en la ley de consulta popular, que no es vinculatorio para el Poder Judicial, solo es vinculatorio para el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, aun cuando el resultado diera que sí, que hay que juzgarlos, que es lo que va a pasar porque la gente quiere sangre y tiene agravios, quizá justos, quizá no, contra los expresidentes, yo pienso que sí hay motivos para este enojo que hay de la gente hacia los expresidentes, pero tenemos un sistema de derecho jurídico, ¿sí? Entonces, este sistema, para empezar, el primer obstáculo, la primera aduana que tiene que atravesar es la Suprema Corte de Justicia, que tiene 20 días a partir de que recibió la solicitud del Senado, 20 días para resolver si es constitucional o no. Por lo que he logrado sondear en la Corte con gente que está vinculada a ella, pues es un asunto que no tiene futuro. Es decir, igual en 20 días se acabó el tema de los juicios a los expresidentes, de acuerdo a lo que parece que se perfila en la Corte. Hay que esperar los argumentos en pro y en contra, pero mi pronóstico, y te pongo ahí mi prestigio sobre la mesa, es que no pasa la aduana de la Suprema Corte de Justicia, porque a todas luces es un tema que no es constitucional. Es decir, pasa por encima de los derechos humanos de los presidentes, que los tienen, hayan sido como hayan sido, ¿sí? Y además aborda un asunto penal. No está permitido que se consulten los temas penales, tampoco como tampoco los impuestos, pues, ¿no? Claro. Entonces ahí hay que remarcar esto, de que no es vinculante y es de muy poca utilidad. Todo esto tiene un trasfondo muy claro que el exministro José Ramón Cosío escribió en El País ahí en el 30 de agosto pasado, diciendo que es un asunto netamente político y populista. Es decir, darle a la gente la impresión de que está participando en algo como la condena de los expresidentes, pero esto no va a llegar ni siquiera a esa instancia, porque a mi juicio se muere en la Suprema Pues es algo Corte. así como lo titulas hoy en tu columna, maniobra bananera, ¿no? Lo que decía Jorge Castañeda. Eso lo escribió ayer Castañeda, en el sentido de que pues es una maniobra propia de los países bananeros. La gente, hacerle creer a la gente que está participando en una decisión que no va a hacer, o sea, no, la justicia ordinaria, Luis, está lista. Si hay querellas, pues ahí están las instituciones correspondientes para iniciar investigaciones que ya se iniciaron. Ahí está la declaración de Lozoya, seguir hacer una investigación sobre si Lozoya mintió o tiene pruebas de lo que dijo. Está lista, pues, la justicia expedita sin mayor trámite, sin irte a la consulta. Sí. No se necesita ir a una consulta para juzgar a alguien que tiene
pendientes con la justicia, como el presidente López Obrador día con día quiere hacer creer a los mexicanos sobre los expresidentes. Y el otro tema, del agua. el de Chihuahua, el del agua, ese sí me parece mucho más delicado. Esta ligereza con la que habla el presidente, en el sentido de que están manipulados, de que hay politiquería, que ya tienen identificados a los agricultores que están financiando ese movimiento. Hombre, pues evidentemente si tú sientes que tu cosecha, que tu negocio por el que estás, con el que vives, está en riesgo porque los niveles de agua están muy bajos debido a la sequía que hubo en Chihuahua. Hoy acabo de oír al presidente decir que afortunadamente ya está lloviendo por allá. Pues sí, evidentemente el agua es un problema muy, pero muy serio, es una cuestión para ellos vital, ¿sí? Entonces, en 74 años, Luis, nunca había habido problemas en la Boquilla. Yo estaba hablé con Reyes Baeza, hablé con Jesús Valenciano, que es el diputado del PAN, en fin, he hablado con varias gente ahí en Chihuahua y realmente este problema no debe haberse presentado. El tema de la Guardia Nacional, la forma como asesinaron a esta señora Jessie, joven, y balearon a su marido. En fin, son cosas que se pudieron haber evitado si el problema se hubiera tratado de otra forma. Es decir, hay que ir a la mesa de negociación. Claro. ¿Sí? Y que el presidente tiene que hablar con ellos. O sea, es un problema serio, muy serio, que les puede crecer, porque sí, muchos, el presidente se justifica en el sentido de que hay que pagarle la cuota de agua a los Estados Unidos en ese tratado, ¿sí? Pero como me decía bien el exgobernador Reyes Baeza, a quien por cierto le sacan o lo acaban de vincular con la estafa maestra, eso se paga con excedentes cuando Sí, claro. la presa está está llena, está desbordada. Cuando tiene los desbordes naturales de agua, se va pagando. Y ha habido veces que no se ha pagado, quinquenios que no se han pagado, y pues ahora sí que ni modo, ¿no? O sea, se va la cuenta y ya lo pagas al otro y cosas por el estilo. O sea, es un asunto en donde uno no se explica por qué la urgencia de tenerle que pagar a Estados Unidos, a menos que uno lo piense por Trump y pues porque hay que quedar bien y porque pues igual y no quieres hacer enojar allá al güero. A lo mejor por ahí va la cosa, ¿no? Pues mira, yo no le veo otra explicación, que evidentemente hay presiones de Estados Unidos, porque echarte una bronca de este tamaño para cumplir una cuota de agua que no es obligatoriamente tiene que ser de la presa La Boquilla, porque de acuerdo a lo que declaró esta señora Blanca Jiménez de la Conagua, pues en el tratado nos da 4 veces más agua a los mexicanos que los estadounidenses, pero no necesariamente tiene que sacarse el agua de donde no la hay. Ese es el grave problema. Claro. Me decía, por ejemplo, Reyes Baeza, que antes la presa pues estaba los 12 meses abierta y salía el agua y no había ningún problema. Hoy, en razón de la sequía, solo se abre 7 meses al año. Sí, razón de cómo cambia el cambio climático que ha habido, todo lo que tú quieras, llueve menos, entonces evidentemente la presa pues no tiene esa capacidad para lo que sobra, lo que desborda, pagar esas cuotas de agua a Estados Unidos. Pues no, en fin, es un problema que se debe solucionar en la mesa de negociaciones, platicando, y no mandándoles a la Guardia Nacional ni Luis, y este es un tema pues que a mí me parece serio por lo que por el presidente que sienta, congelándole las cuentas a los organizadores de la protesta. Pues que no López Obrador se construyó con protestas así, tomando los pozos petroleros de Pemex en Tabasco, o sea, pues sí, así fue. El plantón de reforma, en fin, el éxodo por la democracia, todos estos movimientos que hubo en los años 90 y al principio de este siglo, en los que él participó.
Claro. ¿sí? Entonces, digo, no se entiende esta reacción del presidente López Obrador cuando él se construye en la protesta. ¿Cómo puedes castigar? Así que dice, hace unos segundos acaba de decir, son agricultores prósperos los que están financiando. Pues sí, evidentemente debe haber dinero ahí de los agricultores porque están defendiendo lo que su tierra. Consideran que, Pues sí. que les pertenece. Hay títulos de propiedad, mi querido Luis, tampoco se dice, ¿sí? El 97-98% de los agricultores que están plantados ahí o que utilizan el agua de la boquilla tienen sus títulos de concesión, sus títulos desde hace muchísimos años, desde sus abuelos, padres, Claro. y ahora pues llegan y les dicen, no, pues el agua no se va para Estados Unidos porque tenemos que pagar una cuota cuando están en año de sequía. Es decir, a mí me parece verdaderamente, no acabo de entenderlo, cuando además, Luis, el presidente López Obrador ha sido tolerante, por no decir blandengue, Claro. con otros movimientos, por ejemplo el de la gente, que duró ¿cuántas semanas? Bloqueando las vías férreas a costo altísimo. Y que después así le pagaron, también. Exactamente. Que después así toman salió las la cosa. casetas, que los dejan impunemente esquilmar a los automovilistas, quitarse, embolsarse el dinero que le corresponde al erario, a la nación, solo porque necesitan dinero, porque en realidad no tienen causa, o los choferes, o los autobuses que son secuestrados durante semanas con todos los choferes. ¿Qué consecuencias hubo de esas acciones? Ninguna. Los perdonaron, a todos ellos sí los perdonaron. Van a la huelga nacional. O sea, hay un doble criterio para los que, digamos, los maestros de la gente, para todos estos movimientos que de alguna manera que se identifican con López Obrador, a estos que sí de frente que están defendiendo frente al gobierno lo que consideran es indispensable para poder continuar con sus cultivos, pues, ¿no? Mil gracias, querido Pancho Garfias, como siempre, te mando un gran abrazo y te seguimos ahí en tus redes, en @PanchoGarfias, Francisco Garfias en Facebook, y estamos ahí viéndote y leyéndote siempre en la página 4, aquí la tengo, hoy escribes... En la página de Excel, en la 4 de Excel, que es la que titula La Maniobra Bananera. Ahí estamos, y en el arsenal.net. Gracias, Pancho, fuerte abrazo. Gracias a ti, Luis, bye.